Entonces, en lugar de pensar todo lo que no podemos comer, pensando la dieta, vamos a intentar a fomentar lo que deberíamos de introducir en nuestra alimentación del día a día y automáticamente el resto se desplaza. Si alguien te habla de cáncer, tú lo primero que piensas es en quimio. Hay una hojita, como me ha preguntado, si tienes de cáncer, pues esta hojita, ¿no? No hay una hojita específica por cada tipo de cáncer. La base sigue siendo una buena alimentación. Ahora, con un foco más hacia que sea suficiente, que el aporte energético sea suficiente a todo el proceso que tiene que aguantar el paciente. ¿Cómo decido yo, si alguien está pensando en decidir si quiere tener una dieta carnívora, una dieta vegetariana o una dieta vegana, cómo lo decide en función del aporte nutricional que realmente necesita? ¿Cuál da el aporte nutricional más completo? Vale. Bueno, vamos a empezar con malas noticias para aquellas personas que os informáis sobre nutrición en TikTok y en redes sociales. Un estudio ha revelado que solo el 2% de la información que se emite ahí es realmente verdadera. Y también se ha descubierto, bueno, esto ya no es tan reciente, eso es algo de hace mucho tiempo, que simplemente mejorando la calidad alimentaria de los enfermos de las personas hospitalizadas se puede llegar a acelerar de manera considerable cómo mejoran en sus enfermedades. Pero bueno, por suerte para vosotros, no seré yo quien os cuente esto. Hoy tenemos a una nutricionista, dietista, que además está doctorando en biomedicina aquí en la Universidad de Málaga. Lara Daya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y antes de empezar, Lara, vamos a saludar ya a nuestras compis que están en la técnica dándolo todo. A Tania Ortega y a Carmen Gallardo, que están haciendo que nos podáis escuchar y nos podáis ver con tanta fluidez y nitidez. Y estamos emitiendo la 107.3 de Color Comunitaria. Yo soy Expi Abomo y empezamos con un nuevo capítulo de The Herbescast. Lara, como íbamos diciendo, quiero empezar desmitificando todo el tema de la información, de los bulos que puede haber en redes sociales sobre nutrición, ¿vale? Porque, obviamente, yo el primero, muchos, pues, lo que hacemos es vemos un vídeo de TikTok, seguimos a tal influencer o lo que sea, que es un supuesto experto en nutrición, pero que al final muchas veces nos damos cuenta que acaban dando consejos que no son realmente saludables para la gente. ¿Cómo, como espectadores, podemos identificar que esta persona realmente me está diciendo algo que no es coherente? ¿Qué deberíamos tener en cuenta desde tu experiencia como nutricionista? Bueno, pues la verdad que es una pregunta interesante porque la gente se suele informar y cree de tener una buena información utilizando las redes sociales sobre esto. Y hay un problema, Expe, que como comemos todos los días, claro. todo el mundo cree de saber de nutrición, ¿vale? Exacto. Y cuando ha dicho los expertos, ¿no?, que comentan y hablan detrás de una cámara en redes sociales, que es un experto en nutrición. Realmente, en cuanto a profesionales de la nutrición, hay que valorar que sean un profesional de la salud, ¿vale? Que tiene que haber hecho una carrera de nutrición, ¿vale? O bien formaciones profesionales como el técnico dietético, ¿vale? El resto, formaciones de cursos de nutrición no nos convierte realmente en un experto o un profesional que pueda trabajar como tal de esto. Lo que pasa es que cada uno puede comunicar lo que quiera. Claro. Entonces, lo primero sería ver realmente quién es la persona que nos está comentando esto, la formación que tiene, ¿no? Y luego las cosas, yo creo que cuanto más extrema o milagrosa o que están puestas específica para subirse y compartirse lo más, porque parece súper nueva como información, ¿no? Pues son claramente la que no hay que hacer caso. Exacto. Porque comentar de tomar 5 piezas de fruta al día, pues no suele ponerlo, la gente no pone los likes en esto y no lo suele compartir. Claro. Mientras poner que el agua con limón por la mañana en ayuna te hace perder hasta 2 kilos a la semana, pues entonces eso sí que parece algo de compartir, pero que claramente no tiene su base y su evidencia. Claro, la gente busca como esa vía, siempre esa vía fácil, ¿no? Lo que tú has comentado, el truco rápido para adelgazar, o el truco rápido para, no sé, para ganar músculo o lo que sea. Quiero saber un poco, ir un poco más a la parte de cómo adquirir esa disciplina a nivel de nutrición
que realmente te ayude a conseguir resultados buenos a largo plazo. Es decir, en lugar de buscar el agua con limón que te haga adelgazar o perder kilos, ¿cómo haces para que puedas tener un día a día y una rutina que igual te lleve 1, 2 años, 6 meses o lo que sea, pero que es más consistente a largo plazo? ¿Cómo tener esos hábitos alimenticios que realmente cuidan nuestra salud? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, yo empezaría con un apoyo de un profesional de la salud, de nutrición, que nos acompañe en este proyecto y en ese trabajo, porque no es una cosa a corto plazo, ¿vale? Y tenemos que elegir al final un profesional no solamente formado, sino que sea capaz de acompañarnos para darnos la indicación, la guía, las recomendaciones, no decirnos lo que hay que hacer como tal, ¿vale? Sino que nos acompañe en el proceso. Y asumir y asimilar que es una cosa, un proceso como tal de cambio de hábito, de mejora de los hábitos, que sea más a largo plazo. Porque restringirnos en calorías o hacer cosas muy extremas, como comer solo lechuga y merluza todos los días, pues podríamos hacerlo ¿cuánto? 2 días, 3 días, y esto no nos va a ayudar en nada en la pérdida de peso a largo plazo. Entonces, todo lo que vayamos a empezar como cambio para este objetivo de pérdida de peso, tenemos que valorar si somos capaces de mantenerlo en el largo plazo. ¿Vale? Entonces, que los cambios sean más pequeños y más básicos también. Aclara esto un poco más, Lara, porque me parece que es muy importante. Lo de los extremos, claro. Es que yo he escuchado muchas locuras, no quiero mencionar porque igual alguien se ofende, pero he escuchado muchas locuras para adelgazar, sobre todo, que son las que más salen, y gente que realmente notas que si lo que quieres es adelgazar para tener una vida mejor, el proceso que estás haciendo realmente te está empeorando tu calidad de vida. Entonces, es esa parte, que empezar por lo básico que tú has dicho. ¿Cómo podemos hacer que la gente lo adopte de manera más fácil? De decir, oye, yo qué sé, danos algunos tips que tú puedas. Imagínate que alguien dice, oye, quiero empezar a adelgazar. Sé que no lo voy a conseguir en 24 horas. Me pongo un objetivo de, yo qué sé, 1 año, por ejemplo. Sí. ¿Por dónde debería empezar? O sea, acudimos al nutricionista, que es un primer paso, pero a partir de ahí, ¿cómo vamos? Si tuviéramos que tomarlo en línea general, que ahí ya es complicado realmente. Sí, cada caso es particular, evidentemente. Empezaríamos por qué hay en nuestra despensa, en la lista de la compra, qué hay en el plato que vamos a poner en la mesa del día a día. ¿Hay bases vegetales? ¿Hay algo de verdura en nuestro plato? Y si la hay, ¿es parte principal, protagonista del plato como tal? Luego empezaría con la parte de la fruta también. Sí. Estamos tomando fruta, que a veces escucho los registros de 24 horas del primer día de consulta. Cuando conozco al paciente, le pregunto, ¿pero dónde salga la fruta? Y son personas que dicen que le gusta la fruta, la verdura, pero que no está presente, ¿no? No la olvidamos normalmente o la desplazamos con otras cosas. Entonces, pues vamos a intentar meter esta pieza de fruta durante el día, 2 o 3 piezas de fruta, ¿no? Al día. Automáticamente vamos a desplazar otra cosa. El hecho que vayamos a tomar la fruta es que no estamos tomando la natilla de postre, porque hemos metido la fruta. Vale. Entonces, en lugar de pensar todo lo que no podemos comer, pensando la dieta, vamos a intentar a fomentar lo que deberíamos de introducir en nuestra alimentación del día a día y automáticamente el resto se desplaza. O sea, ir sustituyendo, en lugar de quitar, sustituir, porque tiene mucho sentido, porque cuando quitas te quedas con hambre y es más, y cuando te entra hambre puedes aguantar un día, pero al día siguiente vas al supermercado y te pillas la galleta, te pillas las natillas y tal, porque estás en estado como más compulsivo, ¿no? Y si no comes, estás más débil, por tanto es más fácil que caigas a la tentación, al azúcar. Hablando de todo este tema de la nutrición, antes hemos comentado en la introducción que simplemente cambiando la calidad de la alimentación de alguna persona hospitalizada, podemos realmente cambiar a qué velocidad puede llegar a ponerse sano, ¿no? Según qué enfermedades, ¿no? Que la nutrición realmente es clave. Me gustaría que me comentes un poco más sobre esto. ¿Crees que realmente el sistema sanitario o los hospitales tienen en cuenta eso? ¿O simplemente cuentan con el medicamento en sí o el tratamiento estricto que ponga el médico para mejorar la vida del paciente? Pues esto de la nutrición hospitalaria, la verdad que algo interesante a comentar por el hecho que realmente no se suele
tomar demasiado en consideración el aspecto de si el paciente está comiendo y la cantidad de las porciones también de lo que va comiendo en la comida de hospital. La comida de hospital suele estar también organizada un poco muy genérico, ¿no? Y la mayoría de las poblaciones también hospitalizadas suele ser con una edad media más de los 60 años. Sí. Entonces, no todo el mundo será igual la cantidad. A veces veo pacientes o chicos que ingresan hospitalizados para proceso importante de tratamiento oncológico, tiene 20, tiene 30, y la comida es la misma del abuelo de la cama de al lado, ¿no? Entonces, los protocolos que tenemos que se utilizan en el hospital de cribado de valoraciones de riesgo nutricional, pues son las primeras herramientas para intentar meter ahí recomendaciones, vamos a modificar ciertas pautas de la comida como tal. Sí. Y sí, sabemos que casi el 40% de los pacientes hospitalizados tienen datos de riesgo de malnutrición. ¿Vale? O sea que es un rango muy importante y son un grupo de pacientes que tenemos que tener mucho más cuidado. Y no es lo mismo el mismo paciente oncológico fuera, en su casa, donde tiene más posibilidad de otro tipo de comida, la comida familiar, a que tenga que estar hospitalizado una semana, 2 semanas, un mes, y con comida externa distinta de la que él está acostumbrado, y el mismo hecho de estar dentro de un hospital, en una habitación encerrado, reduce el apetito, los tratamientos de quimio, etc. Entonces, son pacientes, todos los pacientes hospitalizados, donde deberíamos de tener mucho más cuidado en valorar este riesgo que puedan tener luego de malnutrición. Y como tú has dicho, cuidar el aspecto de la nutrición en los pacientes hospitalarios puede ayudarles a mejorar, ¿no? Y efectivamente se ha visto que los pacientes que tienen datos de desnutrición son pacientes que reingresan más a menudo o tienen una estancia hospitalaria más larga. Y bueno, hasta tenemos informaciones que los pacientes con riesgo de desnutrición pues al final tienen un mayor riesgo de mortalidad también. Entonces, no es algo que deberíamos de dejar de lado, el aspecto nutricional de esos pacientes. Claro, es un punto muy interesante ese. Y profundizando un poco más en la parte de los pacientes oncológicos, que me parece, gente que padece cáncer y demás, me parece muy interesante ese aspecto porque si alguien te habla de cáncer, tú lo primero que piensas es en quimio o en tratamientos así que son como mucho más, que son en ocasiones como, no sé si la palabra exacta, como muy invasivos para el cuerpo, ¿no? Que son muy, muy fuertes para el cuerpo. ¿Cómo un médico o un nutricionista en este caso diseña un protocolo de alimentación para esa persona para que digamos que ese protocolo combinado con el tratamiento hagan que digamos que no sé si el cáncer sea más llevadero, incluso aumentar sus probabilidades de éxito sobre ese cáncer? Como el nutricionista trabaja de mano con el médico, hay una tabla de decir, pues si esta persona tiene cáncer de pulmón, tiene cáncer de no sé, yo qué sé, pues estos son el tipo de alimentos que debe comer, o el caso es, o va personalizado para cada paciente. Claro, es la segunda que has dicho. Lo primero que es necesario es hacer una buena valoración del estado nutricional del paciente, independientemente del tipo de tratamiento o de quimioterapia o de cáncer como tal. Delante tenemos una persona, entonces lo primero es valorar esta persona, valorar su estado nutricional, su composición corporal, su estado de la masa muscular, y de ahí darle las recomendaciones más específicas al respecto. Lo primero, lo básico, siempre va a ser en todos los pacientes recomendaciones de dieta saludable. ¿Vale? No hay una hojita, como me ha preguntado. Si tienes de cáncer, pues esta hojita, ¿no? No hay una hojita específica por cada tipo de cáncer. La base sigue siendo una buena alimentación. Ahora, con un foco más hacia que sea suficiente, que el aporte energético sea suficiente a todo el proceso que tiene que aguantar el paciente, y el aporte proteico también, que consiga cumplir con el aporte proteico que necesita, porque una desnutrición en un paciente oncológico
lo que conlleva es una pérdida de masa muscular principalmente. Y datos de sarcopenia, pérdida de masa muscular, dinapemia en pacientes oncológicos, son peor calidad de vida. Al final, si está estudiado que el músculo ayuda a proteger frente a los tratamientos, ¿no? Que aguanta mejor, has dicho tú antes, aguanta mejor estos tratamientos por estar más fuerte también. Y luego no podemos olvidarnos de la calidad de vida del paciente. No va a ser lo mismo un paciente que se encuentra siempre más debilitado, más tiempo encamado, que realiza siempre menos tarea en casa, a un paciente que consigue entrenar, adaptado a lo que pueda, pero entrenar, moverse, mantener este músculo y ser igualmente hasta independiente en casa, ¿no? La calidad de vida va a ser totalmente distinta. Hablando de... Siempre sale un típico vídeo que sale en internet, es que cocinar o freír cosas con la sartén te puede provocar cáncer o tal. Quiero hablar un poco de esto, de cuáles son los tipos de... las costumbres nutricionales, los tipos de alimentos que consumimos, que pueden llevarnos a ser propensos a digamos, a tener más facilidad de cultivar un cáncer en nuestro cuerpo. Hay alimentos, hay un tipo de alimentación que nos lleva, al igual que hay un tipo de alimentación que nos lleva a ser más obesos, por ejemplo, ¿hay una para el cáncer también? Hay... el AIRC analiza los compuestos que pueden tener asociaciones con riesgo de desarrollo de cáncer, ¿vale? Y en esto, por ejemplo, conocemos perfectamente el fumar, ¿no? El fumar pues, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Lo mismo lo tenemos también con el alcohol. El alcohol, por ejemplo, está asociado a 12 tipos de cánceres distintos. Dios mío. Y es algo que hacemos todos los días, o sea que ahora alarmar en que la sartén antiadherente tenga compuesto para que pueda estar relacionado al aumento de cáncer, tampoco le estamos prestando atención al alcohol, lo hacemos todos los días, ¿no? Claro. Sí que es cierto que en cuanto a alimentación, más que darnos con datos de alarmismo de componente específico asociado a cáncer, la alimentación puede tener un efecto preventivo en cierto tipo de cánceres, sobre todo cáncer colorecto, ¿vale? Y lo primero sería justo lo que he dicho antes, de una dieta más rica en fibra, o sea, fruta y verdura, legumbres, cereales integrales, serían alimentos que nos proponen una buena base de fibra, y una alimentación más rica en fibra se ha visto que previene este tipo de cánceres. Y por otro lado, reducir, evitar, eliminar los productos de carne, sobre todo cárnico procesado, embutido, fiambre, los conservantes que tienen de nitrato estos productos procesados. Me acabas de amargar la tarde, Lara. Vale, continúa. También estos tipos de alimentos están asociados más a este tipo de cáncer, sobre todo en este caso colorecto principalmente. Sí, vale. Y tiene muchísimo sentido. Y esto simplemente hablando desde el sentido común de alguien externo al mundo de la nutrición. Claro, los alimentos ultraprocesados y tal, digamos que el cuerpo, entiendo que no está hecho para ellos. El cuerpo está más adaptado, digamos, a alimentos naturales, la fruta y demás. Entonces, nuestro sistema digestivo igual está más, digamos, más propenso a saber procesar ese tipo de alimentos que en el pasado ya hemos estado consumiendo antes. Y cuando aparecen alimentos nuevos, supongo que el cuerpo no los entiende, o los químicos que hay en nuestro intestino, pues no. Estoy hablando así, especulando así en general. Supongo que eso nos perjudica, ¿no? Si los consumimos un tiempo continuado, a largo plazo, se pueden ir depositando esos químicos y nos pueden hacer daño, ¿no? En el intestino o en otras partes del cuerpo, ¿no? No sé si eso va por ahí, no sé si va por ahí en el sentido. Quería preguntarte a raíz de esto, ¿cómo podemos mejorar la educación alimentaria, por ejemplo, de las personas más jóvenes? Porque justo ha salido ahora un estudio en Argentina que decía que en las poblaciones, digamos, con menos recursos, los niños pues, y la población más jóvenes están más propensos a ser obesos porque consumen alimentos con grandes cantidades de azúcares y de grasas porque son los más baratos que hay en el mercado y son a los que ellos pueden acceder. Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio entre yo tengo estos recursos y puedo acceder a estos alimentos que por lo general suelen ser de mala calidad? ¿Cómo consigo que con los recursos que tenga poder acceder
a una alimentación lo más saludable posible dentro de mis posibilidades. ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo? Pues sí, la verdad que es un problema el tema económico y está asociado mayor incidencia de sobrepeso, obesidad en personas con menos recurso económico. Una base probablemente también la falta de tema de información, de educación a respecto de la nutrición, de la importancia del papel que juega la nutrición en el día a día. Y la otra, la parte económica, como bien has dicho. Acabo de hacer la compra y me he dado cuenta del pan integral 100%, era como 3 veces más que el pan integral 50%. Y claro, yo volvería a la frase que he dicho antes, que me quedaría con lo básico. Es decir, si tengo necesidad del tema de control económico, en lugar de pensar que el salmón salvaje es mejor que el salmón normal, pues oye, vamos a empezar a meter algo de pescado, aunque sea lata de conserva de atún, por ejemplo, o el pescado que compramos de temporada del mercado, da igual el específico en este caso del plus del salvaje. Igual que ahora acabo de pensar en lo del pan. Lo ideal sería que el pan fuese 100% integral, pero oye, mejor el otro del 50% a comprarme el pan de molde, por ejemplo, ¿vale? Vale. Y con lo básico sería volver a meter algo de fruta y verdura, más bien de temporada, ¿vale? Porque también ahora vamos mucho con la moda, por ejemplo, que la moda del aguacate, pues lo que cuesta el aguacate. Si de toda la vida hemos tenido el aceite de oliva nosotros, no tenemos que ahora gastarnos un dineral en el aguacate, ¿vale? Si tenemos más disposición, otro tipo de grasa a disposición. Y el tema de la fruta, ¿por qué coger un kiwi que viene de la otra parte del mundo cuando tengo otro tipo de fruta que me puede dar, por ejemplo, la vitamina C que tiene el kiwi, lo puedo encontrar en la naranja que vienen de aquí, claro. ¿Vale? Entonces, con quedarme con tema fruta y verdura, tanto seguir la temporada como seguir la localidad también, me permite escoger opciones más económicas. Luego, otro tipo de alimentos que se consideran saludables y que se pide fomentar el utilizo son, por ejemplo, la legumbre, que eso no me puede decir que son caras, ¿vale? No, eso... Los paquetes de lenteja, de garbanzo en seco, es verdad que son un rollo cocinarlos, ¿vale? Pero la parte económica son muy bajos. Los que vienen preparados también, los que vienen en botes también son recomendables. Sí, simplemente cuesta un poco más, ¿no? En proporciones, pero son buenas opciones también, claro. Y luego los cereales como tal, simplemente el arroz, la pasta, en este caso pasta integral, pasta normal, no cambia mucho la parte económica. Que existen pastas de un cereal tipo Kamut, que es un cereal que le han puesto un marco registrado. Mira, vamos a hablar de cereal integral y vamos a decir de comprar la pasta de normal. Toda la vida, posiblemente integral. Y entonces uno sería fomentar las cosas básicas, ¿no? Claro. de una dieta de alimentación saludable. Y luego, como has dicho antes, esto vuelve a reemplazar otro tipo de producto. Es decir, ¿por qué comprar refresco azucarado en casa o por qué comprar las bollerías, que es verdad que te la venden a muy poco kilo al precio, pero evito de gastar en esto y voy a comprar los plátanos, ¿vale? Entonces, tenía una vez una paciente justo que me estaba diciendo, Lara, me sale más rentable hasta venir a consulta y la compra ahora me sale hasta más rentable porque he dejado de comprar y ha empezado a nombrar un montón de procesado que ya no compra. Entonces, es verdad que le costaba algunas cosas más porque el filete, la pechuga de pollo tal cual, cuesta más que la salchicha, por ejemplo, o los Frankfurt, por ejemplo, pero ha dejado una cosa y ha comprado otra, entonces al final le ha salido más rentable. Okay. Es muy importante eso porque hay mucha gente que como que siempre pone esa, no sé si llamarlo excusa o por lo menos esa falta, puede ser por excusa porque sí o por falta de información de, oye, yo no puedo seguir una dieta saludable porque tengo poco dinero o no. Y en verdad, con lo que tú acabas de mencionar, hay muchas opciones, ¿no? Que simplemente haciendo un poco de malabares y buscando más información, pues puedes llegar incluso a ahorrarte dinero en algunos casos, ¿no? Como has comentado el caso de tu paciente. Quiero irme un poco al pasado, a la historia,
y relacionarlo con las dietas modernas que hay actualmente, ¿vale? Por ejemplo, están típica la dieta la vegetariana, están las dietas típico, ¿cómo se llama la otra? Que no- Paleolítica. Paleolítica, la vegana y demás. Yo pensando en el... A mí me gusta mucho la historia y pensando en el pasado es que los seres humanos de toda la vida siempre hemos sido de alguna forma omnívoros, siempre hemos comido de animales, y hemos comido fruta, hemos comido vegetales también. Y si te fijas, los animales que suelen tener una dieta, por lo general, mucho más, que requiere mayor aporte calórico, como los elefantes, comen de todo, porque el elefante cuando va al río y bebe agua, en el río hay ranas, hay ramas de árboles, de alguna forma acaba de hacer un aporte de todo un poco, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál es realmente la dieta? O sea, esto sé que es polémico, pero quiero saber, porque yo tengo una inconsistencia entre una persona que me dice que es vegetariana, digo, es que le falta la parte de carne, ¿cómo consigue esa proteína? ¿Cómo la consigue? Y una parte que me dice que es persona que me dice que es vegana, digo, falta algo. Entonces, ¿cómo decido yo, si alguien está pensando en decidir si quiere tener una dieta carnívora, una dieta vegetariana o una dieta vegana, ¿cómo lo decide en función del aporte nutricional que realmente necesita? ¿Cuál da el aporte nutricional más completo? Vale, yo creo que las decisiones de una persona de tomar, de escoger un estilo de alimentación más hacia el vegetariano, vegano, más que a nivel salud tenga que ver a nivel ético, Claro, me por imagino supuesto, que se ha sí. fomentado más con este objetivo. Y entonces, en tal caso, pues totalmente respetable. Totalmente. Entonces, nuestro trabajo de profesionales no es alarmarlo y desaconsejarle este tipo de alimentación, sino a darle las recomendaciones para que este tipo de alimentación no sea suficiente, ¿vale? Sí. Entonces, por supuesto, la proteína la puedes encontrar en otro lado, que no sea la carne, ¿vale? Entonces, A eso quiero ir, por ejemplo, en el caso de una persona vegetariana, ¿cómo consigue ese aporte proteico? pues las legumbres La son el principal fuente de proteína. Si es vegetariano, tendría a nivel animal también lo derivado como los lácteos, los yogures, el queso y los huevos también, ¿vale? Y en cuanto a la proteína solo vegana del mundo vegetal, tendríamos eso, de la legumbre, y de toda la legumbre lo que más se utiliza es la soja y su derivado, ¿no? Vale. Entonces, todos los derivados de la soja, tipo soja texturizada, el tofu, el tempe, son tipo de productos que derivan de una legumbre totalmente vegano entonces, y el aporte proteico, aminoácidico también de este tipo de legumbre, no todas son iguales, pues sería completo, entonces equiparable realmente a lo de la carne. Vale, perfecto. Habría solamente un elemento en el mundo vegetariano vegano que necesitaríamos sí o sí suplementar y añadir, que sería la vitamina B12, que ahí la encontramos solo en el mundo animal, pero igual que los vegetarianos deberían de suplementarse con esta vitamina B12, los omnívoros están suplementando los animales, ¿vale? Vale, entonces entiendo, al final entiendo. todo el mundo nos estamos suplementando con la B12. Está claro. Claro, porque se venden como, si no me equivoco, como pastillas de vitaminas, ¿no? Que puedes comprar. O gotas, claro, gotas pero también. son suplementos que sí, en este caso son necesarios, vegetariano y vegano. Vale. Sobre la pregunta mientras de saludable, ¿vale? Que preguntaba, oye, de toda la dieta que hay, ¿cuál sería, no? Hay muchos estudios al respecto que intentan contestar a esta pregunta del siglo, y por ahora, de las informaciones que tenemos, lo más interesante aparece una dieta pesco-vegetariana. Pesco-vegetariana. Entonces, sería una dieta que al final, de base del tema alimentación, es como la mediterránea, de dieta alta en fibra, un grande aporte de fruta y verdura, legumbres, ¿vale? Porque tomamos muy poca legumbre, 2, 3, 4 veces a la semana deberíamos incluir legumbre en nuestra dieta. Y luego añadirle el utilizo del pescado por el tema también de este interés del omega 3, ¿no? De su poder, todo el poder antiinflamatorio que puede traer, y muchos elementos que podrían estar más escasos en dieta vegetariana lo vamos a encontrar también con el pescado, vitamina D, esto del omega 3, el calcio, entonces por ahora esa sería como un poco la más interesante. Pero creo que no es necesario tener que escoger, a no ser que sea por razones éticas, ¿vale? Claro, como hemos dicho antes. Escoger un tipo de alimentación específica para buscar el tema salud. Es decir, yo puedo
escoger de tener una muy buena alimentación que tenga un poco de todo, Sí. e igual que puedo comer legumbres, soja, tofu, puedo también estar comiendo el pescado y puedo comer también de vez en cuando algo de carne, evitando principalmente todo lo que sean la carne procesada y reduciendo el consumo de carne roja a 1 o 2 veces a la semana. Eso de la carne roja siempre me genera un poco más de confusión. La carne roja, que es, por ejemplo, entre el pollo y la carne de res, ¿cuál es carne roja entre las dos? Entre el pollo, el pollo normal, los muslos de pollo, lo que sea, ¿Sí? y por ejemplo, las costillas, por ejemplo, ¿cuál es carne roja? Vale. ¿Las costillas, entiendo? Se considera la carne roja Sí. la carne bovina, entonces Vale. vacuno, bovino, la ternera, y también vamos a incluir la carne de cerdo, ¿vale? Vale. Que aunque a la vista parezca blanca, la vamos a meter en el saco de la roja, ¿vale? ¿Por alguna razón en concreto no son recomendables? ¿Porque les falta algo? ¿Tienen algo que Tiene no...? un aporte, sobre todo en grasa, más elevado. Entonces, como este tipo de carne suelen ser con porcentaje más alto de grasa, la grasa saturada de origen animal, es una recomendación reducirla, ¿vale? Ok. Entonces, abusar de carne roja terminarías también utilizando un exceso de ese tipo de grasa saturada. Comentar también, antes hemos mencionado el tema de las investigaciones, quería que me comentes un poco más sobre qué investigaciones punteras hay en cuanto al tema de, digamos, hemos hablado de la nutrición oncológica, la nutrición hospitalaria. ¿Cuáles son las investigaciones últimas que se están haciendo, algunas pruebas que se están haciendo, algo que creas que en los próximos años puede ser revolucionario? En ese aspecto de nutrición, en cuanto a desnutrición, Sí. te voy a hablar de mi trabajo, no te voy a hablar de los demás. Llevamos unos años con mucho trabajo enfocado sobre todo sobre la valoración morfofuncional de nuestro paciente en diferente patología. Morfofuncional significa que valoramos tanto la parte de la composición corporal, con técnicas como bioimpedanciometría, Sí. con técnicas como ecografía también nutricional, y la unimos a la parte funcional, o sea, valoramos la capacidad luego funcional del paciente con técnicas como la dinamometría, con test de función de capacidad como el caminar o Exacto. hacer sentadillas, ¿vale? Para poder tener una información mucho más completa de las situaciones del paciente, tanto a nivel de composición corporal cuantitativo, que Sí. normalmente lo que nos quedamos, que siempre decimos peso, pérdida de peso y IMC, y no consideramos otro aspecto, ¿no? Cuando valoramos la desnutrición principalmente, cuanto al aspecto también cualitativo. Entonces, ver esta calidad muscular o calidad en el tipo de grasa, dónde está distribuida esta grasa. Y bueno, puede que parezca un poco chino, pero eso es el trabajo nuestro de investigación. No, lo has explicado muy bien. ¿Y en qué punto está el trabajo de investigación? O sea, se está haciendo, no sé si en nutrición también va eso de hacer pruebas con pacientes, o sea, hacéis como un grupo de investigación donde probáis con gente que quiere experimentar con vosotros, o cómo funciona eso, o hacéis pruebas con con simulaciones y demás. En este caso son investigaciones de la práctica clínica, Vale. ¿vale? Entonces, todo lo que realizamos y trabajamos pasa luego a una base de datos y Sí. pasa luego a un análisis estadística con el análisis de los resultados, donde se ven la utilidad de todas estas técnicas, ¿vale? La correlación entre ellas, el ver, por ejemplo, cómo es de fuerte un músculo de la pierna, Sí. cómo se asocia a la capacidad luego del paciente de hacer en menos tiempo unas 5 sentadillas, por ejemplo, ¿vale? O ver la cantidad de masa muscular esquelética, cómo se asocia a la fuerza de la dinamometría del agarre de mano del paciente. Y técnicas como la bioimpedanciometría, datos de ángulo de fase, calidad celular, cómo se relacionan a mayor riesgo, por ejemplo, de mortalidad también. Entonces,
no es una prueba tipo ensayo que estamos inventando, como estaba comentando, a alguno paciente que se somete. Es nuestro trabajo, es lo que hacemos todos los días, que además lo valoramos de un punto de vista de la investigación. Hablando un poco más sobre tu día a día como nutricionista, Lara, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo cuando llega un paciente a tu sala o a tu consulta? ¿Cuáles son los primeros pasos que das para realmente detectar, oye, pues yo creo que puedo ayudarle con esto, puedo orientarle por aquí, puedo recomendarle esta dieta, etcétera, etcétera? ¿Cómo eres tú como especialista en ese sentido? Ya más a un nivel ya personal, profesional, combinado, ¿cómo eres tú? Por lo menos te escucho ahora y sé que eres una persona bastante calmada, amable y tal, pero ya cuando estás sentado con un paciente cara a cara, ¿cómo es el trato? ¿Cómo es el procedimiento hasta que le das el tratamiento, si se puede decir, o el consejo que le pueda ayudar? Eso un poco depende porque tengo mucho trabajo distinto, ¿vale? Tú te estás imaginando el trabajo de consulta de nutrición clásico, sí. Y eso es solo una parte de mi vida laboral. Sí. La otra, trabajo con paciente hospitalizado, paciente oncológico durante tratamiento de quimioterapia. Paciente también de unidad de obesidad, ¿vale? O sea que son pacientes totalmente distintos lo que normalmente suelo trabajar, pero el foco es un poco el mismo sobre el paciente lo primero. Quien tengo delante no es igual a otra persona. Entonces, en cuanto a trabajo, imagino que te interesa más de consulta, pues sería Me interesa un poco todo, lo que quieras contarme. Sería informarme sobre la parte clínica de base de las situaciones del paciente, todo, sobre todo a nivel médico, a nivel tratamientos, a nivel analítico, unida a la parte de hábitos. Entonces, revisar y valorar realmente cómo come, cuándo come, dónde come, ingesta de alimentos más tóxicos, como hemos dicho. Por ejemplo, el tema del alcohol, o forma de comer de estilo picoteo, comer de ansiedad por la comida. Luego valoraríamos qué alimentos le gustan y disfrutan con la comida para no quitárselo del todo en la dieta luego, ¿vale? Y revisaríamos un registro dietético de 24 horas. Veríamos entonces todo lo que come en un día, porque el objetivo sería intentar mejorar lo que hace. No inventarle una dieta ideal, ¿vale? Al final, lo importante es que el paciente lo realice, ¿no? Y que lo haga en su día a día. Claro. Entonces, ponerle la receta mejor del mundo y más sana del mundo, pero que no la ha hecho en su vida, no la va a hacer. Entonces, empezaríamos con lo que él hace y punto a punto intentar ponerle un cambio, una modifica hacia una mejora o fomentar lo que ya está haciendo bien, ¿vale? Y luego pasaríamos a la parte de la valoración de la composición corporal, que bueno, ahí dependiendo un poco de dónde estoy trabajando, la herramienta que tengo a disposición, pero lo principal en el hospital sería valoraciones de la composición corporal, como hemos dicho antes, con bioimpedanciometría, que me dice la composición corporal, el estado de nutrición, el estado de hidratación, me dice la cantidad de masa muscular, estima la cantidad de masa grasa. Sí. Y luego evaluaríamos con la ecografía nutricional el tejido adiposo, la grasa a nivel del abdomen, ¿vale? Viendo la capa distinta de la grasa abdominal, viendo tipo de grasas más relacionadas con problemas metabólicos, para darle un enfoque más específico luego la dieta. Y el músculo, nosotros miramos el recto anterior del fémur y vamos a ver la calidad de este músculo, si está infiltrado de grasa o no, el tamaño, la capacidad de contracción. Y por último, la parte funcional. Iríamos valorando la capacidad de dinamometría, de fuerza, la capacidad de hacer sentadilla, de caminar 3 metros. Hostia, o sea, con todo eso vais determinando el tratamiento que mejor le podéis ofrecer. Claro, es que es el paciente único, entonces hay que ir unificando toda esa información antes de definir qué trabajar. O sea, realmente tú en tu día a día dependes
más allá de tu trabajo, sino de otros especialistas. Supongo que porque todo eso que has dicho, lo de la dinamometría y demás, lo de medir el ejercicio físico, no lo haces tú o no, o lo hace otro especialista. Lo hago yo, lo haces tú, pues muy bien. O sea, todo ese proceso, digamos que lo haces tú Sí. hasta... Pero eso es aplicado a un paciente... O sea, ¿eso lo haces a alguien que solo, por ejemplo, acude a ti para tema de nutrición o lo haces con un paciente que ya está hospitalizado y necesita una condición nutricional concreta? La primera parte, hasta la composición corporal con bioimpedanciometría, es Sí. mi consulta habitual. Sí. Luego las herramientas, hay que decirlo, herramientas de ecografía, etcétera, pues tiene su coste elevado y si no estoy en el hospital, no tengo estos a disposición. Vale. Lo hacemos en el hospital como tal, el hospital de día médico de los pacientes oncológicos, y en conjunto con el endocrino, ahí sí que tengo profesionales con los que trabajo en conjunto en esta misma consulta en la unidad de obesidad de nuestro hospital. Y ahí donde unificamos todas estas informaciones. ¿Qué crees que podemos, ya en el entorno más familiar, cada familia tiene sus recursos, como hemos comentado antes, y de pronto tenemos a alguien, algún miembro que dice, oye, el médico te dice, o el nutricionista, esa persona necesita este tipo de alimentación en términos generales para ayudarle a que, digamos, que pueda llevar bien esta dolencia o lo que sea, ¿no? ¿Cómo recomiendas, qué papel debe tomar la familia, los amigos? Imagínate que lo típico, ¿no? Pues tiene que dejar de beber si quiere que su hígado repose o lo que sea. ¿Qué papel deberíamos tomar los familiares, los amigos, para ayudarle a esa persona en ese proceso, en tu opinión? Pues apoyo. Muchas pautas, sobre todo si hablamos ya de enfermedades, pueden ser complicadas de poder llevar y el paciente necesita el apoyo familiar. No hay comparación, a veces, o sea, lo veo en consulta, no hay comparación de resultado que tengo los pacientes según el entorno en lo que está. Vale. Hay entornos limitantes que son contraproducentes, que están picoteando todo, por ejemplo, sobrepeso, ¿no? Sí. Familiares que están picoteando, que tienen mucha bollería, el marido que siempre cerveza, patata frita. Va a ser mucho más complicado poder llevar una pauta de alimentación saludable en alguien que está en este tipo de entorno. O lo famoso que tiene que hacer comida distinta porque la familia no come nada de opciones saludables, ¿no? Por el otro lado, en un paciente, por ejemplo, oncológico, desnutrido, el apoyo de alguien que le facilita opciones, recursos, que le facilita alternativas de comida para que pueda intentar comer algo más, puede ser también totalmente distinto. He visto mujeres que estaban apoyando al marido hasta llevándole la banda elástica en el hospital, ¿no? Para que estuviera haciendo algo de ejercicio. Claro, qué bueno. Claro, entonces, o que le haya ido a comprar en el supermercado el yogur de proteína. O sea, simplemente el hecho de apoyar a facilitarle las opciones va a cambiar. Y luego yo hasta recomiendo que vengan en consulta quien lo acompaña. Por ejemplo, si una persona no suele cocinar en casa y cocina el acompañante, sí, pues sería interesante que viniese también el acompañante en consulta, porque al final quien luego lo va a llevar a cabo es el acompañante principalmente, y si no entiende el objetivo del trabajo, luego le va a resultar más complicado a la persona. Totalmente de acuerdo, claro, sí. Las parejas clásicas, ¿no? Donde sobre todo en general o la mujer o el hombre, quien lleve la ruta alimentaria de la casa, pues tiene que estar ahí para sí, eso. Antes de terminar, quiero acabar con... es muy exagerado decir eso. Hablar de un último mito, que son las grasas versus el azúcar, que es un mito, una vez constante que se da. ¿Cómo de dañino es el consumo de azúcar versus cómo de dañino es el consumo de grasa? Entiendo que los excesos, evidentemente, sabemos que ningún exceso es bueno, pero digamos que de los dos, ¿cuál es el que es más perjudicial para nuestra nutrición en general, para nuestra salud? Depende. Vale. Realmente, en general no recomendaríamos ni el exceso de uno ni el otro, ¿no? Como bien has dicho, pero
Yo, por ejemplo, lo trabajo más específico según el perfil del paciente. Sí. Un paciente con un perfil más de riesgo cardiovascular, por ejemplo, por antecedente o familiares o un índice cintura-cadera muy grande, que tiene mucha grasa abdominal y de tipo mental, pues recomiendo mucho más el trabajo del tema del tipo de grasa, de aprender a diferenciar la grasa saturada, sobre todo la grasa saturada de origen animal, diferenciar las grasas trans, que es las grasas transformadas, como por ejemplo una margarina, ¿vale? Respecto a las grasas que son más cardiosaludables, como el aceite de oliva virgen, como el aguacate, como los frutos secos. Entonces, hago más un foco sobre tema grasa Vale. a este tipo de paciente. Vale. Mientras al paciente con mayor riesgo metabólico de resistencia a la insulina, de prediabetes, o cuando vemos con la ecografía una grasa interna preperitoneal más elevada, analítica alterada en este perfil metabólico, madre o padre diabético o diabetes gestacional en el pasado, pues ahí hago el foco más sobre el tema de los carbohidratos. Vale. Por supuesto, enseño el tema de los azúcares, cómo reconocerlo, que no solamente es el azúcar que uno se echa al café, sino todo los productos que contiene realmente estos azúcares. Aprender a reconocer el nombre del azúcar, porque hay como 25 nombres distintos del azúcar entre los ingredientes. Está muy bien camuflado. Luego le enseñaría un poco el tema de los carbohidratos entre refinados e integrales y cómo ayudar a reducir el impacto glucémico de estos carbohidratos. O sea, en el tema del azúcar incluso hay, como tú bien has dicho, hay alimentos que teóricamente dicen sin azúcares añadidos, pero luego miras y te encuentras, algunos nombres de esos... Otro tipo, por ejemplo, claro, los yogures con la purea de fruta. Esa purea de fruta es azúcar también. Pero como no le han añadido azúcar tal cual, ¿no? Pues entonces... Puede ser, pues ahí pero ellos saben que es azúcar, pero simplemente por marketing. Bueno, Lara, y antes de cerrar, bueno, te hemos escuchado, hemos visto, la gente está diciendo, esta mujer tan experimentada, ¿quién es? Y nos gustaría que nos cuentes de manera resumida quién eres tú, qué haces. Hemos comentado, obviamente, que eres dietista y nutricionista, estás haciendo un doctorado en la UMA de biomedicina, eres italiana, eso no lo hemos dicho al principio. Cuéntanos un poco qué te trae por Málaga, cómo llegas hasta aquí, cómo te metes en la nutrición, cómo ahora estás enlazándolo con la biomedicina, ¿qué puedes contarnos al respecto? Vale, bueno, pues yo llevo 8 años aquí en Málaga y desde lo que me movió pues fue un Erasmus Trainship donde estuve en el Hospital Quirón Salud de Málaga. Vale. Tuve la suerte ahí de conocer a mi compañera Rocío y a mi jefe, el jefe de servicio de endocrinología, que es el doctor José Manuel García Almeida. Sí. Y de ahí me preguntaron con el tiempo, cuando terminé la práctica, si me interesaba estar presente un poco en temas de investigación, por esta formación de biología que tengo, que en Italia para ser nutricionista hay que hacer antes biología y luego nutrición. Ah, vale. Entonces, empecé por ahí, con base de datos de temas de investigación, y luego cuando el equipo fue creciendo, el trabajo fue aumentando, pues empecé a trabajar en la planta del hospital, en cribado nutricional, y luego siempre vamos creciendo, ya somos 5 nutricionistas, así que hemos ido ampliando también el tipo de tarea. Estoy en la unidad de obesidad del Hospital Quirón Salud de Málaga con el doctor Almeida. Y la parte de oncología, oncohematología, donde realmente estoy llevando también mi tesis doctoral de paciente oncohematológico, gracias al apoyo del servicio de hematología también. ¿Cuál era la pregunta? No, le estaba respondiendo bien. Te estaba preguntando un poco sobre ti, sobre más o menos qué te trajo por aquí, por qué te decidiste a la nutrición. Y ahora la parte que nos quedaba era... ¿Por qué la especialización ahora en biomedicina? ¿Qué te llama la atención de ese campo? ¿Qué puedes contarnos? Realmente
todo el tema investigación y doctorado, siempre hay alguien que tiene que fomentar esto, porque al final no está pagado, ¿no? Entonces, como tiene que ser o dedicación personal o alguien que nos va fomentando la importancia de esto. Y esto ha sido mi jefe, el doctor Almeida, que hay que hacerlo. Entonces, ahí estamos. Hay que hacerlo y vamos a tener que estudiar todas estas técnicas de valoración morfofuncional, y estoy encantada con tener la oportunidad de valorarla en esta población de pacientes que no siempre está estudiada como otro tipo de cáncer, porque hay tipos de cáncer que tienen más desarrollo de riesgo de malnutrición, entonces han estudiado mucho más toda la técnica de valoración nutricional en estos pacientes. En paciente oncohematológico, como en más variante, pues no está tan estudiado el tema de la desnutrición y la valoración nutricional. Y ahí estamos. Muy bien. Pues te deseamos mucha suerte con todo. Muchas gracias. Y que, bueno, sé que en LinkedIn no suele ser muy activa, iba a decir que la gente te contacte por ahí, pero bueno, también tengo redes sociales. ¿Tienes redes sociales también? Pues que te busquen. Lara Daya, imagino, ¿no? Anti-diet Lara Dalla. Vale, las dejaremos en la descripción igualmente si vale. te parece bien, ¿vale? Para que la gente pueda contactar. Bueno, antes de irnos, recordaros que hemos estado emitiendo en la 107.3 FM de Color Comunitaria. En la técnica hemos contado con Tania Ortega y en la producción con Carmen Gallardo. Este ha sido un nuevo episodio de Reverscast. Yo soy Expiabomo. Lara, gracias de nuevo por haber venido. A vosotros. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bye.